Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y conmigo en el estudio Damián Pachter. Damián, ¿cuáles son los dos temas principales que vamos a tratar en el programa de hoy? Recordaremos dos momentos históricos: 70 años de la votación en las Naciones Unidas en la que se aprobó la creación del Estado de Israel y 40 años de la visita de Jerusalén del presidente egipcio Anwar Sadat. Gracias, Damián, un programa de alto voltaje histórico. Vamos con los titulares. Colombia, el proceso de paz en ese país. Anwar Sadat, el perfil de un líder que cambió la historia del Medio Oriente. Costumbres latinoamericanas en Israel. Marlou Rosado y Fernando Knopf hicieron bailar la salsa en Israel. Muchas gracias, Damián, y comenzamos con nuestra editorial. Hace 70 años, el 29 de noviembre de 1947, en las Naciones Unidas, se votaba la partición de Palestina y se creaba el Estado de Israel. El presidente de la sesión fue Osvaldo Aranha, embajador de Brasil, que contribuyó a que se consigan los 2/3 de los votos necesarios. Veamos ahora el momento de la votación. Now, to vote. Those who are in favor will say yes. Those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. We will start it now. Afghanistan, no. Argentina, abstention. Australia, yes. Belgium, yes. Bolivia, yes. Uruguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. 6, 10. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Luego veremos cuál es la relación que tiene Osvaldo Aranha con el kibutz de los brasileros Bror Heil y por qué una de las calles de Tel Aviv lleva su nombre. Hace 40 años, el 21 de noviembre de 1977, llegaba de visita a Israel Anwar Sadat. Sadat dijo en el Cairo que estaba dispuesto a venir a Jerusalén para hablar de paz con el primer ministro Begin, y este no dudó en invitarlo. Your president said 2 days ago that he will be ready to come to Jerusalem, to our parliament, the Knesset, in order to prevent one Egyptian soldier from being wounded. It is a good statement. I have already welcomed it. And it will be a pleasure to welcome and receive you, President, with the traditional hospitality you and we have inherited from our common father, Abraham. I, for my part, will of course be ready to come to your capital, Cairo, for the same purpose. No more wars, peace, real peace, and forever. Sadat comprendió que Israel no se la puede vencer en el campo de batalla y que la única manera de conseguir sus objetivos era a través de un diálogo directo. En Camp David, bajo el auspicio del presidente Carter en 1979, finalmente se llegó a un acuerdo de paz. En 1981, un grupo de militares atentó contra Sadat, que pagó con su vida la visión de un Medio Oriente en paz e integrado. Y no fue el único que dio su vida por la paz. Rabin, en 1995, también perdió la vida por haber firmado acuerdos con Jordania y con los palestinos. Sadat tenía una visión: no más guerras, no más derramamientos de sangre, y veremos más luego en el espacio de Yaniv Azulay cómo esto se concretó. No se vayan, que regresamos luego de esta breve pausa, donde Yaniv analizará la histórica visita de Sadat a Israel, y más luego visitaremos al kibutz Bror Heil, donde Abraham Scheinfeld nos cuenta acerca de la relación especial que tiene Osvaldo Aranha y las reliquias históricas que se guardan en el kibutz de los brasileros en Israel. No se vayan.
En este bloque hablaremos de la histórica visita del presidente egipcio Anwar Sadat en 1977 y del proceso posterior que concluyó en negociaciones que llevaron a la firma de un acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Con nosotros, Yaniv Azulay, nuestro analista de Medio Oriente e Israel. Yaniv, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Yaniv, ubicanos un poco en el marco temporal, el contexto. ¿Qué época estamos hablando? Estamos hablando de 1967. En ese año, Israel fue atacada por todos los países vecinos y hubo una guerra que casi liquida a Israel. Pero Israel en 6 días la dio vuelta y ganó. Egipto terminó esa guerra en muy mala situación. Israel destrozó 3/4 de la Fuerza Aérea egipcia al primer día. Al final de la guerra ocupaba ya casi la totalidad de la península de Sinai. Debido al gran fracaso político y militar al final de esta guerra, para definir cuál sería la posición de la Liga Árabe frente a la nueva realidad, 8 países árabes se reunieron en Jartum, capital de Sudán. Participaron en esta cumbre Egipto, Siria, Jordania, el Líbano, Irak, Argelia, Kuwait y Sudán. El 1 de septiembre de 1967 se emitió la resolución de Jartum. Esta resolución llamó a un continuo estado de beligerencia con Israel, pero lo más interesante y lo que ha hecho a esta resolución históricamente famosa son los 3 no del acuerdo de Jartum. No a la paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel y no a las negociaciones con el Estado de Israel. ¿Quién es Anwar Sadat? Danos un perfil de este líder egipcio. Anwar Sadat fue un líder que nunca hizo cosas pequeñas. Nació el 25 de diciembre de 1918 en una familia pobre nubia. Tenía 13 hermanos. Presidente y primer ministro de Egipto desde el fallecimiento de Gamal Abdel Nasser en septiembre de 1970. En 1978 fue galardonado junto con el primer ministro israelí Menachem Begin con el Premio de la Paz, con el Premio Nobel de la Paz. En 1981, durante un desfile militar, fue asesinado por soldados que lo ametrallaron deliberadamente. Sadat fue a la guerra con Israel en Yom Kippur de 1973, el día más sagrado para el judaísmo. Una guerra que nunca quiso ganar, sino solo devolver el orgullo egipcio y a través de ella salir de la sombra del expresidente Nasser. Fue una guerra muy dura para Israel. Hasta hoy el mundo árabe ve a esta guerra como una gran victoria. Y Yaniv, ¿cómo es que este líder que en realidad inició una guerra, de repente, cómo es que de la guerra se pasó a la paz? Con mucha visión y mucho valor. El presidente Sadat habló diciendo que está dispuesto a ir a Israel y hablar con el primer ministro Menachem Begin. Y Menachem Begin, 2 días después, en noviembre de 1977, lo invitó a hablar en la Knesset, el parlamento israelí. El 19 de noviembre de 1977, Sadat arribó a Israel, convirtiéndose en el primer líder árabe en visitar Israel de manera abierta. Fue recibido en una ceremonia oficial como a un mandatario de país amigo, aunque ambos países continuaban en estado de guerra. El presidente Sadat habló en el parlamento israelí, la Knesset, adquiriendo el compromiso de reconocer al Estado de Israel bajo determinadas condiciones, entre ellas la devolución de la totalidad del territorio egipcio, el reconocimiento del pueblo palestino y su derecho a tener un Estado independiente. En 1978 tuvo un nuevo encuentro con el primer ministro israelí para preparar, por mediación del presidente estadounidense Jimmy Carter, la paz con Israel en lo que se conoce como los acuerdos de paz de Camp David, firmados conjuntamente con Menachem Begin en los jardines de la Casa Blanca en 1979. Este acuerdo fue muy mal visto en el mundo árabe. Sadat pasó de héroe a villano. En 1981, durante un desfile militar, el cual estamos viendo ahora, un grupo de militares atentó contra Sadat, que pagó con su vida la visión de un Medio Oriente en paz e integrado. Y aunque Sadat no haya conseguido sobrevivir, lo que él hizo sí sobrevive. El acuerdo de paz entre Israel y Egipto sigue para adelante. Nuestra corresponsal, Eli Ochenberg, armó un informe sobre estas relaciones y a dónde van. Veamos el informe de Eli Ochenberg. Adelante. I'm proud that our two nations have been at peace for nearly 4 decades. Through storms, turbulence, earthquakes, we have remained in peace and we shall remain in peace.
4 decades since the unconvincible became a reality, it's difficult to imagine the regional strategy of both Israel and Egypt without one another. Traditionally, for Arab states on the Israeli-Palestinian issue, it was easy. You side with the Palestinians, it's natural and consistent. Suddenly, Egypt finds itself in a different situation. Through convergence of security interest at the highest level, Egypt realized that it has to make sure that it doesn't get stuck between Israel and Palestinians. Siding with the Palestinians might risk undermining the strategic security cooperation. Siding with the Israelis will bring the wrath of the entire Arab world and the Egyptian street. So when they have to balance the two, the best thing to do is try to bring the two into some kind of harmony. And indeed, balancing it seems to be key. In a first-ever interview, Egypt's Israel envoy, Ambassador Hazem Khairat, told I-24 News that the Egyptian-Israeli peace treaty has proven that peaceful relations are able to overcome all challenges. And here comes the but. Accordingly, it is important to emphasize the concept of peace as the only means to have normal relations between the peoples of the region. When Egypt pushed its bid for the UN Security Council, they had these pamphlets saying Egypt was the architect of peace, and it was part of the campaign, part of the branding of Egypt, a country that can be a center of stability, which has a respected international role, and involvement with Israel is part of it. The State of Israel is perceived as an anchor of stability and strength here in the region, and it can help Saudi Arabia and Egypt provide the solutions to threats. Therefore, Saudi Arabia, Egypt, and Jordan have a clear interest in preserving this connection with Israel. It will, however, be much more convenient for them to make it visible if there were progress in the process vis-à-vis the Palestinians. Although, as far as I can see, it's only lip service. The Palestinian issue no longer interests the Arab world as it did in the past. The mood in the Arab world, quite consistently, is that it is not legitimate to legitimize business with Israel before justice is done to the Palestinians. In diplomacy, it's even more rigid because the Arab world doesn't need Israeli diplomacy. What they need of Israel is other things. And this is happening over the last few years, under the table, under the radar. Yet there's also another thing happening under the radar. If one looks at the public discourse in Egypt, as it appears in the press, it can be said that peace with Israel is in itself legitimate, and the more complex question is normalization and warm peace. Here, there is still no legitimacy in public opinion for an extensive relationship with broad economic and cultural ties. But there is legitimacy to argue about it. There are articles for and against. It's no longer taboo. Only 40 years ago, the image of an Egyptian president marching to the podium of the Israeli parliament seemed more far-fetched than anything else. The prospects of it happening again? Dreams can be realized, Ambassador Khairat told us, but he added it is important to pave the way for realizing dreams by working towards reaching a solution. Turning dreams into reality, this is something the Egypt-Israel relationship had already proved capable of doing. Yaniv, muchas gracias por tu informe. Más sobre Medio Oriente e Israel en nuestro próximo programa la semana que viene. Y vamos a un corte. Después del corte vamos con una entrevista a Tania Rodríguez sobre el proceso de paz en Colombia y el conflicto. Tras décadas de conflicto civil con miles y miles de muertos, el ámbito político en Colombia sostiene que se llegó a la paz. En un acto aprobado por el Congreso local y previamente negociado en la Cuba de Raúl Castro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias aceptaron dejar las armas, desmovilizarse y formar un nuevo partido político regular. Sin embargo, la realidad tiene su propia dinámica. Días atrás, el actual líder de la organización terrorista anunció que Rodríguez Londono Echeverri, alias Timochenko, se presentará como candidato a presidente en las próximas elecciones generales que se van a disputar en mayo de 2018. Para comenzar con el tema, se encuentra desde Bogotá la doctora Talia Rodríguez, docente en la Universidad de Santo Tomás. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Damián. Le propongo escuchar el siguiente audio y seguimos con su reflexión al respecto. Nuestro candidato a la presidencia de la República será
Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko, quien estará acompañado de Imelda Daza Cote como candidata a la vicepresidencia. Presentaremos listas al Senado de la República. A partir de hoy entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios para la presidencia y el Congreso de la República. La gente del común y todos los que sueñan patria nueva tendrán su propia representación y contarán con una alternativa política para disputar la presidencia. Profesora, cuéntenos su reflexión al respecto y cómo se considera la imagen pública de la FARC y el gobierno colombiano hoy en día. Bueno, acerca de la imagen del presidente Santos y de las FARC en el país, he de decir que las últimas encuestadoras registran unas cifras realmente poco conocidas antes en Colombia. El presidente de la República tiene una imagen favorable del 16%, es decir, la inmensa mayoría de los colombianos no están de acuerdo con el gobierno nacional, no están de acuerdo con lo que el presidente de la República está haciendo. Ahora, respecto de la imagen de las FARC entre los colombianos, tengo que decir que es una imagen bastante baja. La popularidad, o mejor dicho, la impopularidad de las FARC llega a niveles, según encuestadoras, del 92%, en otras registra un 87% de favorabilidad. Realmente las FARC no son populares más allá de ciertos grupos que se identifican con ellos, se identifican con su discurso, es decir, grupos de izquierda, que los puedes encontrar en lugares cualquiera de la sociedad colombiana. Los puedes encontrar en los pueblos más pequeños, los puedes encontrar en las ciudades más grandes, como la propia capital, ¿no? Como la propia Bogotá. Entonces, sin embargo, con todo esto, no se registra una subida interesante, una subida importante de la imagen de las FARC, por más que haya firmado un acuerdo de paz. ¿Quién ha financiado a las FARC durante todo este periodo y le permite o tiene la capacidad para presentarse a elecciones? Brevemente. Bueno, acerca de la financiación de las FARC como partido político, tengo que decir que las FARC son multimillonarias, son miles de millones de dólares que mueve las FARC, que aun cuando el presidente de la República afirme no saber, no conocer dónde están las inversiones de las FARC, la Fiscalía General de la Nación ha hecho un trabajo excelente, ¿sí? Y debo decir que esta Fiscalía General de la Nación, ¿sí? La del doctor Néstor Humberto Martínez, más no la anterior, en el tema de perseguir los bienes, las inversiones y los dineros de las FARC en bancos fuera de Colombia. Por ejemplo, tenemos los casos de inversiones en fincas raíz de las FARC en Costa Rica, por ejemplo. El gobierno de Costa Rica ha sido bastante cooperador con Colombia en ese sentido, con Colombia, y hablo de la Fiscalía General de la Nación. Repito, las FARC tienen mucho dinero con qué financiarse. Sin embargo, he de decir que como partido político va a ser financiado por el Estado colombiano, que es quien financia las campañas en el país. Es decir, ni siquiera va a necesitar de su propio dinero para financiarse, porque tendrá miles de millones de pesos del Estado colombiano para financiar su campaña. Ahora, tampoco va a tocar los miles de millones de dólares que tiene para reparar a las víctimas, porque en este caso será el propio Estado colombiano quien tenga que reparar a las víctimas y quien lo está haciendo de cierta forma, ¿no? Entonces las FARC quedarán, así como sus crímenes impunes, también toda su fortuna quedará impune. El tema de impunidad queda intacto, grave, mal ejemplo para el país. ¿Por qué? Porque las sanciones para los responsables de delitos de lesa humanidad son risibles, inaplicables, inadecuadas. Pues hay muchas razones. Primero, su misma fisonomía política. Es un grupo altamente radical, ideologizado, que carece totalmente del pragmatismo para negociar que sí tenían las FARC. En segundo lugar, porque es un grupo
cuya unidad de mando es más difusa que la que tienen las FARC. En el fondo, el ELN es casi una federación de frentes alzados en armas más que un solo frente. En tercer lugar, porque es un grupo que, si bien numéricamente es inferior a las FARC, tiene un alto contingente de soporte urbano, muy especializado en terrorismo, en explosivos y tremendamente radical, casi más que las FARC. Todas esas razones conducen a que la negociación con el ELN es más difícil. Vamos a una pausa y seguimos después de esto. Seguimos en News 24, en este momento en línea con nosotros desde Colombia. Estamos conversando con Tania, que nos comenta acerca de la realidad de este país. Les propongo escuchar el siguiente audio del presidente Santos y volvemos con Tania. No tengo información que la Cámara ya le haya cerrado la puerta a esta posibilidad. Eso está contemplado en los acuerdos. Es parte de lo pactado, es parte del precio que la sociedad colombiana tiene que pagar para lograr esta paz, y eso creo que tenemos que encontrarle una solución a ese punto en particular. Pero hay proyectos muy importantes que no han sido tramitados por el Congreso, que están demorados. Esos proyectos son esenciales para garantizar los derechos de las víctimas, para promover el desarrollo, para robustecer nuestra democracia, para cumplir con los acuerdos. Y nuevamente quiero hacer un llamado, una invitación al Congreso y a todos los partidos políticos que, independientemente de su posición frente al acuerdo, participen de la discusión y contribuyan a sacar adelante esta agenda de reformas. Doctora, en el contexto que describe el presidente colombiano se habla de crímenes de lesa humanidad. ¿Podría explicarnos un poco, para aquellos que no están al tanto, cómo fueron los métodos utilizados por la FARC? Si hubo casos de tortura, ¿qué modo ellos utilizaron para intentar conseguir sus objetivos políticos? Las FARC utilizaron métodos aberrantes para cometer crímenes de lesa humanidad. Hablamos de reclutamiento de menores, hablamos de violaciones sistemáticas a las mujeres que integraban sus propias filas. Estamos hablando de la obligación de abortar, es decir, las mujeres que integraban las filas de las FARC han denunciado ellas mismas en sendas ocasiones en medios de comunicación colombianos y extranjeros esta inducción al aborto sistemática, si no se podía tener niños dentro de las FARC. Estos métodos le sirvieron pues para que el presidente Juan Manuel Santos dijera que esto tenía que terminar, y la vía por la que tenía que terminar supuestamente era con un proceso de paz. Todos estos crímenes cometidos incluso dentro de las mismas filas de las FARC, a sus miembros van a quedar impunes también. Estamos hablando de una especie de campo de concentración donde fueron secuestrados los militares colombianos en la década de los 90. Entonces no son pocos los crímenes de lesa humanidad, y con esta excusa el gobierno colombiano pues nos hizo pensar que habría paz si se firmaba un acuerdo. Doctora, volviendo al tema anterior que hablamos respecto a la financiación y los vínculos de la FARC, durante los últimos años se habló específicamente durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y también durante Maduro, que hubo cierto vínculo entre ambos países, en realidad entre Venezuela con la organización FARC. ¿Qué hay de cierto sobre esto y su posición al respecto? Bueno, el vínculo de Venezuela con las FARC pues no es nuevo, tiene décadas de historia. Hugo Chávez fue aquel presidente que le dio oxígeno a las FARC cuando el gobierno de entonces en Colombia tenía esa persecución sobre los miembros de la FARC, de la cúpula de las FARC sobre todo, que al final se descubre que vivían en Venezuela, no en las montañas de Colombia, como ellos dicen. También hemos de recordar que el presidente Hugo Chávez pide en la Asamblea Nacional Venezolana
que se reconozca el estatus de beligerante de las FARC. Obviamente esto con el fin de que fueran reconocidos como sujetos de derecho internacional. Posteriormente Nicolás Maduro pues sigue brindando ese apoyo a las FARC, ¿sí? Y lo sigue brindando incluso a través de ese apoyo que le dio al proceso de paz, porque ven ellos una alianza. Vamos a continuar ahora, doctora. Le propongo que escuchemos la palabra de una de las figuras por ahí la más importante en el mundo latino de los últimos 50 años, nada más y nada menos que la figura del Papa Francisco. Escuchemos lo que tenía para decir. Este encuentro me ofrece la oportunidad para expresar el aprecio por los esfuerzos que se hacen a lo largo de las últimas décadas para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación. En el último año ciertamente se ha avanzado de modo particular. Los pasos dados hacen crecer la esperanza en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas. Leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. Solo así se sana de una enfermedad que vuelve frágil e indigna a la sociedad y siempre la deja a las puertas de nuevas crisis. No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales. Doctora, ¿qué piensa sobre la intervención del Papa Francisco en toda esta negociación? ¿Para qué lado jugó y qué frutos trajo su intervención? He de decirte que la Iglesia Católica en Colombia es muy poderosa, que a pesar de que Colombia en su constitución hoy en día sea un Estado laico, la Iglesia Católica siempre está en el poder en Colombia. El Papa Francisco obviamente tiene gran acogida en Colombia porque Colombia es un país mayoritariamente católico, ¿no? Pero he de decirte que el Papa rescató el tema de los males culturales que impiden la paz. Estos males culturales de la política algunos son algunos que están en Colombia no tienen visto de que vayan a estar resueltos. Aquí solamente te pudiera decir que hay un proceso para lograr que la cultura de las FARC tenga tranquilidad, de partido político, dejen de perseguirnos, pero incluso he de decirte que miembros de las FARC, miembros rasos de las FARC, no van a tener o no van a salir de la pobreza en la que van a caer, ¿sí? Y en la que se supone que estaban cuando ingresaron al grupo terrorista. Las causas estructurales de este conflicto no tienen visos de desaparecer en las próximas décadas en Colombia. Doctora, ¿se imagina usted, en un caso hipotético, que las FARC lleguen al poder y que Timochenko sea presidente de Colombia? ¿Qué podría llegar a ocurrir? ¿Cuál sería la situación social del país? El papel de la oposición ha sido bastante activo. Recordemos que el 2 de octubre del 2016 le ganó la partida al presidente de la República en el plebiscito que él mismo convocó para que los colombianos dijeran si estaban de acuerdo o no con la aplicación de estos acuerdos que se firmaron con las FARC. Es decir, la oposición no es poca, no hay que minimizarla. Colombia tiene dos expresidentes que encabezan la oposición en este momento, el expresidente Andrés Pastrana y el expresidente Álvaro Uribe, que han expresado tener la alianza del no, de lo que ellos llaman el no, que triunfó, como digo, el 2 de octubre del año pasado, y tienen la idea de querer ganar las elecciones presidenciales en 2018 en primera vuelta. Recordemos que en Colombia estas elecciones son de 2 vueltas, entonces
hay gran expectativa sobre el candidato que pueda salir de esta coalición del no, como llaman ellos. Pues tocará esperar a ver finalmente qué sucede. Muchísimas gracias por su disposición con nosotros, doctora. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Seguimos entonces, luego del corte. Visitaremos el kibutz Bror Heil, donde Abraham Scheinfeld nos cuenta acerca de la relación de Osvaldo Araña y las reliquias históricas que guardan el corazón del kibutz de los brasileros en Israel. No se vayan, ya volvemos con más News 24, el magazine en español de i24 News. Seguimos con News 24. Hoy en Docu News 24 nos vamos hacia el sur de Israel. A 1 hora de viaje de Tel Aviv se encuentra el kibutz Bror Heil, conocido como el kibutz de los brasileros. El kibutz mantiene una relación muy estrecha con Brasil a tal punto que recibió en custodia 2 reliquias históricas que tienen que ver con la votación de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, cuando se aprobó la creación del Estado de Israel. Abraham Scheinfeld, uno de los miembros más antiguos del kibutz, nos cuenta acerca de los inicios de Bror Heil y del pequeño museo donde él cuida un particular tesoro histórico en honor a Osvaldo Araña, que presidió la histórica asamblea. Esse kibutz se criou em 1948, mais ou menos na época da criação do Estado de Israel. Nós estamos num lugar que naquele tempo era o único caminho para Beersheba. Quando se criou o kibutz, os primeiros membros que vieram aqui foram membros do movimento juvenil que havia no Egito. Eles estavam aqui no país e o movimento kibutziano, quando se criou o Bror Heil, resolveu mandá-los aqui para eles serem os primeiros fundadores aqui do kibutz. A maioria deles vieram do Egito, uma parte deles vieram também do Marrocos, e eles aqui foram os que levantaram o kibutz. Mais ou menos por volta de 1951, 52, houve um abandono, cada um deles procurou outro lugar, não queria ficar aqui em Bror Heil, e o movimento kibutziano então procurou uma forma de trazer um outro grupo, um outro agrupamento que pudesse colonizar aqui o kibutz. E neste tempo chegou aqui um grupo de jovens do Brasil. No Brasil nós tínhamos um movimento juvenil chamado Dror Gordonia Abunim, um movimento muito forte, com centenas, talvez até mais do que centenas de membros, e era um movimento juvenil que tinha como resolução que os membros tinham que fazer aliá. E realmente o primeiro grupo chegou já nos anos de 50, foram para Mefalsim. Mefalsim era um kibutz argentino. Argentinos e brasileiros é coisa que não funciona. Brigaram. Então o grupo brasileiro saiu de Mefalsim, foram para outro lugar e no final das contas chegaram aqui em Bror Heil. A grande maioria aqui são brasileiros até hoje e nós tínhamos um relacionamento muito grande com o Brasil. Em primeiro lugar, o pessoal viajava para o Brasil muito, as crianças falam português e o português aqui é uma coisa muito desenvolvida. Todos os embaixadores do Brasil que chegam a Israel, eles vêm nos visitar. Às vezes nós fazemos um churrasco para eles. Temos aqui também um restaurante que serve comida brasileira. Então o nosso relacionamento com o Brasil é realmente muito grande. Nós comemoramos há 10 anos atrás 60 anos de kibutz, agora nós vamos comemorar 70. Quando comemoramos 60 anos de kibutz, o presidente do Brasil, Lula, naquele tempo mandou um manifesto especial, uma saudação especial para Bror Heil. Quer dizer que o relacionamento realmente é muito próximo, a convivência é muito próxima. Essa famosa resolução da Assembleia da ONU de 1947 tem uma importância histórica muito grande. Praticamente se pode dizer, se não tivesse havido esta resolução, seria impossível criar o Estado de Israel, que precisava uma base jurídica, uma legitimidade para a criação do Estado.
Teve uma participação muito grande nessa Assembleia, o presidente da Assembleia, que foi o ministro Oswaldo Aranha, brasileiro, que dirigiu essa sessão. E, pelo que nós sabemos historicamente, ele nos ajudou bastante. Houve, inclusive, uma situação que a votação teria que ser no dia 26 e não no dia 29, mas naquela ocasião sabia-se que nós não íamos ter os 33 votos necessários, 2/3 dos votos necessários, e a resolução não ia passar. Ele, então, conseguiu fazer com que essa reunião fosse adiada mais 3 dias, no dia 29. Nesse meio tempo, o nosso pessoal trabalhou com alguns países, com alguns governos, e realmente, no final das contas, foi aprovado com os famosos 2/3 e possibilitou a criação do Estado de Israel. Então, o presidente da Assembleia era um brasileiro, Oswaldo Aranha. Em 1966, em função dessa nossa proximidade com o Brasil, a família do Oswaldo Aranha, o filho do Oswaldo Aranha, de nome Euclides Aranha, resolveu trazer para o país, para Israel, o martelo e o protocolo original da reunião que foi realizada em 1947, e é o que nós temos aqui. Eles trouxeram para Bror Hai e deixaram nas nossas mãos essas relíquias históricas que são muito, muito importantes. Aqui nós temos, então, esse é o martelo original que nós recebemos da família, e esse aqui é o protocolo da votação, que nós temos todos os países que votaram, os que votaram a favor, os que votaram contra, os que se abstiveram, etc., com a assinatura do presidente Oswaldo Aranha. E os filhos resolveram, então, que o melhor lugar, o lugar mais certo desses objetos seria em Bror Hai. Eles até hoje estão aqui conosco. Este é o placate que foi colocado aqui, né, quando os filhos de Oswaldo Aranha vieram aqui, nos trouxeram o martelo e a ata. E nós, nesta ocasião, também criamos este centro cultural aqui. E isso foi, então, colocado em nome do Oswaldo Aranha. Nas fotos nós estamos vendo aqui a família do Oswaldo Aranha, que são alguns familiares dele, e nós estamos vendo realmente o martelo original. Este que está falando é o Euclides Aranha, é o filho do Oswaldo Aranha. Ao lado dele está Abba Eban, que era o ministro das Relações Exteriores de Israel naquela ocasião. Aqui nós estamos vendo realmente uma das coisas que acontece com frequência, que o embaixador do Brasil em Israel vem nos visitar, e ele vem nos visitar nesse Museu Oswaldo Aranha. Aqui nós estamos vendo o Museu Oswaldo Aranha e o lugar onde está o martelo e o protocolo. E realmente é uma ocasião em que se repete muito em todos esses tempos. Damián, como es sabido, momentos históricos decisivos en la vida de una nación son el resultado de la suma de acciones de muchos individuos que no siempre son honrados por sus hechos. Así es. En reconocimiento y honor a su persona y a todo el pueblo de Brasil por el determinante apoyo dado en la creación del Estado de Israel, una de las calles céntricas de Tel Aviv lleva el nombre de Oswaldo Aranha, quien con el repiqueteo de su martillo dejó una marca en la historia. Y ahora, cuando volvamos, quédense, no se vayan, que a nuestro regreso vamos a bailar la salsa con Fernando Knopf. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Seguimos con News 24 y ahora vamos a bailar la salsa. Tenemos como invitado en nuestro estudio a Fernando Knopf. ¿Cómo te va, Fernando? Muy bien, muchas gracias. Contanos un poco quién sos y qué es lo que haces. Bueno, yo soy músico, soy bajista, más de 25 años, productor musical, compositor, arreglista y profesor de música también. Bueno, entiendo que tenés una gran actividad de música latina en Israel. Específicamente, ¿qué es lo que haces? Bueno, todo tipo de música latina, desde salsa, música cubana, tango, jazz latino,
tributo a la Buenavista Social Club, de todo. Latin Power Productions, que es la compañía de música latina más grande que hay en Israel, y tocamos por todo Israel y hemos tocado también por muchas partes del mundo. Bueno, hace poco trajiste a Israel a un gran artista, a Marlow Rosado. ¿Podés contarnos un poco quién es Marlow Rosado y qué es lo que hicieron? Sí, bueno, te tengo que decir que esa experiencia fue increíble. Marlow Rosado, ganador de 2 Grammys. Wow. Por primera vez en Israel, vino a tocar con nosotros con la Latin Power Orchestra. Un show increíble, tocando música salsa de Puerto Rico. La gente se quedó pero enloquecida totalmente, así que el próximo verano lo traemos de nuevo, Marlow Rosado en Tel Aviv. Lo traemos al estudio. Mientras tanto, nosotros fuimos a ver qué es lo que hacía Marlow con Fernando. Daniel Campos nos trae la nota. Veamos. Once upon a time, locally made tropical salsa music was a rare find in the Holy Land. But things have changed in the last 2 decades. Today, Latin fever in this part of the Middle East is a reality. In Jaffa, Israel, salsa music even helps improve relations between Arabs and Jews, as seen in the documentary Dancing in Jaffa. The southern Red Sea city of Eilat hosts a yearly salsa congress. But the phenomenon of local salsa performers is largely due to the arrival of Latin American immigrants, such as Argentine-born Fernando Knopf, founder of the Latin Power Orchestra, an ensemble made up of Latino and Israeli musicians. Every year, the Latin Power Orchestra hosts major musicians from the world of salsa music. Recently, their guest of honor was 2-time Grammy Award winner, pianist, composer, and arranger Marlow Rosado from Puerto Rico. Well, you know, my experience traveling around the world is that no matter where you go, everybody's associated with Latin music. Everybody loves salsa, right? You find communities all over the world of people that like salsa. And I know that, judging by what I hear, there's a lot of salsa lovers that are going to come see the show. He's an amazing person, beautiful music. So for us, is an amazing opportunity to bring him for the first time here to Israel. Beyond being an accomplished musician, Marlow is also humanitarian, volunteering with the non-profit organization Friends for Global Change. To perform in Israel, he took a short break from helping the affected in his homeland of Puerto Rico. Once he arrived in Israel, he took the opportunity to visit Jerusalem and pray for the inhabitants of his native Caribbean island. Marlow Rosado had never met or performed with his Israeli host band. I got on stage, I counted the first song, and immediately I knew these guys are awesome. Recording and producing in New York and Miami has given Marlow the experience of working with Jewish musicians. The biggest American Jewish person in salsa is Larry Harlow. He was the producer and for Fania Records. He has many records himself. You know, a very, very iconic figure in the salsa world. And his name is Harlow, right? Larry Harlow. We did a record called Harlow Marlow. And what can I tell you? The biggest honor in the world is to go and do a record with someone that when I was this little growing up, that's who I used to listen to learn how to play piano, right? Rehearsals, hummus breaks, and a sold-out concert. Marlow Rosado and the Latin Power Orchestra honored Puerto Rico in the Holy Land. Estamos bailando todavía. Fer, contanos un poco sobre tus próximos proyectos. ¿Qué se viene? Bueno, se viene el próximo sábado con mi quinteto de Latin Jazz en Shablul Jazz Club, Namal Tel Aviv. El 6 de diciembre estaré tocando en el Festival de Jazz Internacional de Tel Aviv con mi quinteto también. Y el 14 de diciembre con el tributo a la Buenavista Social Club by Latin Power en Elma, el Gran Teatro Elma en Zichron Yaakov. Bueno, agendar todas estas fechas y vamos a ir. Me parece que nos vamos a llevar a todo el canal para todos invitados. Podemos bailar un poco de salsa. Y mientras nosotros seguimos bailando la música latina con Fernando Knopf, nos despedimos de esta emisión de News 24. Pueden seguirnos en Facebook, en Twitter y por supuesto en el sitio web que aparece ahora en la pantalla. Esperamos vuestros comentarios. ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar.
Bailamos un poquito. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. La media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que esto solo empieza.